Una joven con síndrome de Down entró a un banco con un sueño: abrir su primera cuenta de ahorros, el fruto de meses de esfuerzo. Pero en lugar de apoyo, enfrentó una humillación cruel que la dejó al borde de las lágrimas. Lo que nadie esperaba era que una figura legendaria, oculta entre la multitud, estaba observando todo. Prepárate para una historia de valentía, justicia y un giro que te dejará sin palabras. La luz del amanecer se colaba por las cortinas deshilachadas del pequeño departamento de Ana Morales. Una joven de 25 años con síndrome de Down que vivía en un modesto barrio de la Ciudad de México. El sol iluminaba un espacio lleno de vida. Paredes cubiertas de fotos familiares, un collage de notas adhesivas con frases motivacionales y una mesa repleta de manuales bancarios anotados con tinta de colores. Ana, con una sonrisa que parecía desafiar cualquier adversidad, revisaba por enésima vez una carpeta llena de documentos. Era el día. Después de meses trabajando como asistente en una panadería local, había ahorrado suficiente para abrir su primera cuenta de ahorros. Un sueño que representaba mucho más que números. Era su declaración de independencia. Frente al espejo, Ana se ajustó una blusa azul que había elegido con cuidado. «Hoy lo lograrás, Ana. Tú puedes», murmuró, su voz cargada de determinación. Tomó su carpeta, repleta de notas meticulosamente organizadas, y salió al bullicio de la ciudad. El banco, a unas cuadras, era un edificio imponente con ventanales que reflejaban el caos matutino. Al entrar, el aire acondicionado la envolvió, pero también lo hicieron las miradas de los clientes y empleados. Las filas serpenteaban hasta la puerta y el murmullo de quejas llenaba el lugar. Ana, sin dejarse intimidar, se unió a la cola, apretando su carpeta contra el pecho. Mientras esperaba, repasaba mentalmente cada paso. Los formularios llenados, las copias de su identificación, el comprobante de sus ahorros. Todo estaba en orden. Sin embargo, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su interior, como si el ambiente del banco presagiara algo más que una simple transacción. Cuando llegó su turno, se acercó al mostrador donde una empleada, Claudia Vargas, la recibió con una mirada de hastío. Claudia, con el cabello recogido en un moño apretado, apenas alzó la vista de su computadora. «¿Qué quiere?», preguntó con un tono que destilaba desdén. «Quiero abrir una cuenta de ahorros, por favor», respondió Ana, su voz suave pero firme, acompañada de una sonrisa esperanzada. Entregó su carpeta con cuidado, como si fuera un tesoro. Claudia tomó los documentos y los hojeó con rapidez, sus labios frunciéndose en una mueca de impaciencia. «Esto no está bien», dijo, devolviéndole los papeles con un gesto brusco. «Falta información y está mal llenado. Vuelva con alguien que sepa hacer esto». Ana frunció el ceño, confundida. Había revisado cada detalle con su hermana mayor la noche anterior. «Pero estoy segura de que todo está correcto. Seguí las instrucciones», insistió, su voz temblando ligeramente. Claudia suspiró, rodando los ojos. «Mira, no tengo tiempo para esto. Si no entiendes, trae a alguien que pueda explicártelo». «¿Entiendes o no?», replicó alzando la voz lo suficiente para que las personas cercanas giraran la cabeza. El rostro de Ana enrojeció. Las miradas de los demás clientes pesaban como un yugo. Algunos susurraban, otros la observaban con lástima. Yo no necesito a nadie. Puedo hacerlo sola», intentó decir, pero Claudia la interrumpió con un gesto de la mano. «No me hagas perder más tiempo. Si no puedes, deja que pase el siguiente». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana, con las manos temblorosas, bajó la mirada,
sintiendo cómo la humillación la envolvía como una niebla densa. Los murmullos crecieron. «Pobrecita, no debería estar aquí sola», comentó una mujer en la fila. «¿Por qué insisten si no pueden?», añadió otro cliente con desdén. Ana, apretando su carpeta, dio un paso atrás, su confianza hecha añicos. Pero entonces, un sonido cortó el aire, el clic de una cámara. Alguien, en la fila, había tomado una foto de Ana, capturando su momento de vulnerabilidad. «Esto va a volar en redes», murmuró el hombre a su compañero, mientras subía la imagen con un comentario cruel. En un rincón del banco, lejos de las miradas, un hombre observaba la escena con una intensidad que contrastaba con su apariencia discreta. Vestía una camiseta sencilla y una gorra que ocultaba parcialmente su rostro. Era Sergio Miguel Pérez Mendoza, conocido como Checo Pérez, el ex corredor de Fórmula 1 que, tras dejar las pistas, se había dedicado a proyectos personales y causas sociales. Checo, en el banco por un trámite rutinario, no podía apartar la vista de Ana. Cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, avivaba una chispa de indignación en su interior. Ajustó su gorra, sus dedos apretándose contra el borde, mientras sopesaba qué hacer. Algo estaba a punto de cambiar. El aire en el banco se tornó más pesado, cargado de una tensión que parecía vibrar en cada rincón. Ana Morales, sentada en una silla de plástico al borde del salón, revisaba sus documentos con dedos temblorosos. Las palabras de Claudia Vargas, la empleada que la había humillado frente a todos, resonaban en su mente como un eco cruel. «Vuelve con alguien que sepa hacer esto». Ana sabía que sus papeles estaban en orden. Había pasado noches enteras estudiando los requisitos, garabateando notas, asegurándose de no cometer errores. Pero ahora, bajo el peso de las miradas y los murmullos, su certeza comenzaba a desmoronarse. «Hice todo bien», susurraba para sí misma, como si repetir esas palabras pudiera reconstruir su confianza. A su alrededor, el bullicio del banco continuaba. Clientes impacientes golpeaban el suelo con los pies, los teléfonos sonaban sin cesar, y los empleados intercambiaban miradas de cansancio. Pero para Ana, el mundo se había reducido a esa silla, a sus documentos y a la vergüenza que le quemaba el pecho. No notó que, desde un rincón, alguien seguía observando cada detalle de la escena. Sergio Checo Pérez, con su gorra ladeada y una expresión que mezclaba indignación y contención, no había perdido de vista ni un solo gesto. Había presenciado la frialdad de Claudia, los susurros de los clientes, y ahora veía a Ana luchando por mantener la compostura. Algo en su interior le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras Ana intentaba recomponerse, un hombre de traje impecable se acercó a ella. Era Javier Torres, el gerente del banco, cuya sonrisa inicial parecía un intento de suavizar la situación. «Señorita Morales, soy Javier, el gerente. Me han informado de lo que pasó. ¿Por qué no charlamos un momento?», dijo, señalando una mesa apartada. Ana, respirando hondo, lo siguió, aferrándose a su carpeta como si fuera un escudo. Se sentó frente a él, tratando de ignorar las miradas curiosas que aún la perseguían. «Cuénteme, ¿qué necesita?», preguntó Javier, cruzando las manos sobre la mesa. Su tono era amable, pero había algo en su mirada, una condescendencia apenas disimulada, que hizo que Ana apretara los labios. Con voz temblorosa pero decidida, explicó su deseo de abrir una cuenta de ahorros, mostrando los documentos que había preparado con tanto cuidado. Javier escuchó, asintiendo lentamente, pero a medida que Ana hablaba, su sonrisa se volvió más rígida, como si estuviera evaluándola en lugar de ayudarla.
Entiendo, interrumpió Javier, inclinándose hacia adelante. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Pero, dígame, ¿está segura de que puede manejar algo como una cuenta bancaria por su cuenta? Estas cosas pueden ser complicadas. Las palabras cayeron como un golpe. Ana sintió un nudo en la garganta, pero respondió con firmeza. Sé cómo administrar mi dinero. He trabajado mucho para ahorrar. Todo está en orden. Javier se recostó en su silla, tamborileando los dedos sobre la mesa. No digo que no pueda, señorita Morales, pero, verá, nuestros protocolos exigen ciertas precauciones. Por ejemplo, sus documentos no tienen la firma de un tutor legal, y eso podría ser un problema. Ana frunció el ceño, desconcertada. Soy mi propia tutora. Puedo firmar todo yo misma, replicó, su voz ganando fuerza. El gerente dejó escapar una risa breve, como si intentara aligerar el momento, pero el sonido fue como un pinchazo para Ana. Técnicamente sí, pero necesitamos asegurarnos de que todo esté en regla. ¿Por qué no regresa otro día con alguien que pueda respaldarla? La sugerencia, envuelta en un tono paternalista, hizo que Ana sintiera una oleada de indignación. Sabía que la estaban tratando como si fuera incapaz, como si su esfuerzo no valiera nada. Antes de que pudiera responder, un murmullo cercano la distrajo. Debería haber traído a alguien que la ayudara, susurró un hombre en la fila, lo bastante alto para que Ana lo oyera. Esto es una pérdida de tiempo para todos, añadió otra voz. Las palabras se clavaron en ella, cada una como una astilla que profundizaba su humillación. Intentó bloquear los comentarios, pero no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Se mordió el labio, decidida a no dejarlas caer. Javier, ajeno a su lucha interna, suspiró y se puso de pie. Espere aquí, voy a consultar algo, dijo, dirigiéndose al mostrador donde Claudia seguía atendiendo a otros clientes. Desde su asiento, Ana podía verlos hablar en voz baja, sus gestos revelando una mezcla de fastidio y desdén. No podemos seguir perdiendo tiempo con esto, murmuró Javier, sacudiendo la cabeza. Claudia asintió, lanzando una mirada furtiva hacia Ana. Es obvio que no puedes sola, respondió, su voz apenas audible, pero lo suficientemente clara para que Ana la captara. La joven bajó la cabeza, sus manos apretando los bordes de su carpeta. Sentía que el mundo entero estaba en su contra, que cada esfuerzo por demostrar su valía era aplastado sin piedad. Pero lo que no sabía era que la imagen de su lucha ya había trascendido las paredes del banco. La foto que un cliente había tomado, acompañada de un comentario cruel, comenzaba a circular en redes sociales, acumulando reacciones y compartidos. Mira cómo tratan a esta chica en el banco. ¡Qué vergüenza!, escribió alguien. Esto es indignante, comentó otro. La historia de Ana, sin que ella lo supiera, estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. En el rincón opuesto del salón, Checo Pérez seguía observando, su mandíbula tensa. Había escuchado los murmullos, visto las miradas, y ahora notaba cómo Javier y Claudia conspiraban en voz baja. Cerca de él, una anciana, que también había presenciado la escena, se inclinó ligeramente. Es triste, ¿verdad? Siempre subestiman a personas como ella, murmuró, sus ojos llenos de empatía. Checo asintió, pero no respondió. Su mente estaba ocupada, evaluando el momento exacto para actuar. Sabía que, si intervenía, debía hacerlo de manera que no solo ayudara a Ana, sino que también expusiera la injusticia que estaba ocurriendo. Ana, mientras tanto, reunió el valor para levantarse y acercarse nuevamente al mostrador. Por favor, revisen mis documentos otra vez. Sé que están bien, dijo, su voz temblorosa pero cargada de determinación. Claudia, sin siquiera mirarla,
Tomó los papeles con un resoplido. Ya le dije, sin un tutor legal no podemos hacer nada. ¿Cuántas veces tengo que explicarlo?, replicó, su tono cortante como una navaja. Ana se quedó inmóvil, sus manos apretando los bordes del mostrador. Soy mi propia tutora. No necesito a nadie más, insistió. Pero Javier, que había regresado, levantó una mano para interrumpirla. Señorita Morales, ya se lo explicamos. Regrese otro día con alguien que pueda ayudarla. No podemos hacer más. La frialdad en su voz era inconfundible, y Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con la cabeza gacha, comenzó a caminar hacia la salida, cada paso más pesado que el anterior. Los murmullos de los clientes la seguían como una sombra. Qué lástima. Debería rendirse. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, una voz resonó en el salón, clara y autoritaria, deteniendo el tiempo. Esto ha ido demasiado lejos. El silencio cayó como una cortina. Todos giraron hacia la fuente de la voz. Checo Pérez, con la gorra en la mano y una mirada que ardía con determinación, avanzó hacia el mostrador. Sus pasos eran firmes, deliberados, como si cada uno estuviera cargado de propósito. Claudia, que estaba a punto de despachar a Ana con otra frase despectiva, se congeló. Señor, esto no es de su incumbencia, intentó decir, pero su voz vaciló al notar la intensidad en los ojos de Checo. Él se detuvo frente al mostrador, su presencia llenando el espacio. Explíquenme, dijo, su voz calma pero afilada como un cuchillo. ¿Por qué están tratando a esta clienta como si no tuviera derecho a estar aquí? El banco entero contuvo el aliento. Ana, paralizada en la puerta, giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Checo. Por primera vez en ese día, sintió que alguien estaba de su lado. Pero no tenía idea de quién era ese hombre ni por qué había decidido intervenir. El silencio en el banco era tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Todas las miradas convergían en el hombre que, con una presencia imponente a pesar de su vestimenta sencilla, enfrentaba a Claudia Vargas y Javier Torres en el mostrador. Sergio Checo Pérez, con la gorra en la mano y una expresión que mezclaba indignación contenida y determinación, no apartaba los ojos de la empleada que, momentos antes, había humillado a Ana Morales. La joven, aún de pie cerca de la puerta, observaba la escena con una mezcla de asombro y cautela. Su corazón latiendo con fuerza mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Claudia, visiblemente desconcertada por la interrupción, intentó mantener la compostura. «Señor, esto es un asunto interno del banco. No es de su incumbencia», dijo, su voz temblando ligeramente bajo la presión de la mirada de Checo. Pero él no se inmutó. Con un movimiento deliberado, se quitó la gorra por completo, dejando que la luz revelara su rostro. Un murmullo recorrió el salón cuando algunos clientes lo reconocieron. «¿Ese no es Checo Pérez?», susurró una mujer a su acompañante. «El de la Fórmula 1», respondió otro, mientras los teléfonos comenzaban a salir de los bolsillos para grabar la escena. Checo ignoró los murmullos y se inclinó ligeramente hacia Claudia, su voz baja pero cargada de autoridad. Cuando alguien es tratado con tanta injusticia en un lugar público, se convierte en un asunto de todos. Así que te lo preguntaré una vez más. ¿Por qué están tratando a esta clienta como si no mereciera estar aquí? Las palabras resonaron en el banco, cada sílaba cargada de un peso que hizo que Claudia retrocediera un paso. Su rostro, antes lleno de desdén, ahora mostraba una mezcla de confusión y nerviosismo. Ana, aún sosteniendo su carpeta de documentos, dio un paso hacia el interior del salón, atraída por la fuerza de la intervención. No sabía quién era ese hombre,
pero algo en su tono, en la forma en que la defendía, le dio un atisbo de esperanza. Por primera vez en esa mañana, sintió que no estaba sola. Sus ojos, aún enrojecidos por la humillación, se encontraron con los de Checo, y él le ofreció una leve inclinación de cabeza, como si le dijera sin palabras: «No te rindas». Javier Torres, el gerente, se apresuró a intervenir, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. «Señor, por favor, no hay necesidad de hacer esto un espectáculo», dijo, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Solo estamos siguiendo los protocolos del banco para garantizar que todo se haga correctamente». Pero Checo no le dio espacio para maniobrar. Levantó una mano, deteniendo al gerente en seco. «¿Protocolos?», repitió, su tono afilado como una cuchilla. «¿O prejuicios disfrazados de burocracia? Porque lo que veo aquí no es un problema de papeles, sino una falta absoluta de respeto». El silencio volvió a apoderarse del lugar. Los clientes, que hasta entonces habían observado en silencio o murmurado entre ellos, comenzaron a mostrar signos de apoyo. «Tiene razón», exclamó una joven desde la fila, su voz cortando la tensión. Ella trajo todo lo que necesitaba. ¿Por qué le hacen esto? Otro cliente, un hombre mayor, asintió con indignación. «Siempre es lo mismo. Complican todo para los que menos pueden defenderse». Los murmullos de aprobación crecieron y Javier, visiblemente incómodo, carraspeó, intentando recuperar el control. Checo, sin apartar la vista de Claudia y Javier, señaló los documentos de Ana que aún estaban sobre el mostrador. «Esos papeles», dijo, su voz firme pero calmada. «Los revisé desde mi lugar. Están completos. Cada requisito, cada firma, todo está ahí. Así que díganme, ¿qué excusa tienen ahora para no ayudarla?». Claudia abrió la boca para responder, pero las palabras se le atoraron. Miró a Javier en busca de apoyo, pero el gerente, atrapado bajo la mirada penetrante de Checo, solo logró balbucear: «Bueno, a veces necesitamos verificar que la persona entienda lo que está firmando». La respuesta provocó una risa seca de Checo, un sonido que hizo que varios clientes se removieran en sus asientos. «¿Entender?», repitió, inclinándose aún más hacia el mostrador. Esta joven se tomó el tiempo de preparar todo, de seguir cada paso, de venir aquí con la cabeza en alto a pesar de cómo la han tratado. ¿Y ustedes tienen la audacia de insinuar que no entiende?». Su tono, aunque controlado, destilaba una furia contenida que hizo que Claudia bajara la mirada. Ana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió una oleada de valentía. Dio un paso adelante, su voz temblorosa pero clara. «Solo quiero que me traten como a cualquier otro cliente. Trabajé duro para ahorrar este dinero. Seguí todas las reglas. ¿Qué más tengo que hacer?». Sus palabras, cargadas de dolor, pero también de una fuerza inesperada, resonaron en el salón. Algunos clientes aplaudieron suavemente, mientras otros murmuraban palabras de apoyo. Checo la miró con un destello de admiración, como si reconociera en ella la misma tenacidad que lo había llevado a él a superar obstáculos en su carrera. Javier, sintiendo la presión de la multitud, intentó apaciguar la situación. Señor Pérez, entendemos su preocupación, pero esto es un malentendido. Podemos revisar los documentos nuevamente y resolver esto de inmediato». Pero Checo no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. «No es un malentendido», replicó, su voz cortando el aire. «Es un patrón. La humillaron en público, la hicieron sentir que no pertenece aquí. Y ahora quieren barrerlo bajo la alfombra. Eso no va a pasar. No dejes que esta historia termine aquí. Comparte el relato de Ana y Checo para inspirar a otros a alzar la voz contra la injusticia. Sigue nuestras historias y únete al cambio.
porque todos merecemos respeto y juntos podemos hacer la diferencia. No olvides comentarnos de qué país nos miras. Continuamos. Tomó los documentos de Ana del mostrador y los levantó para que todos los vieran. Estos papeles están en orden. No hay nada que verificar, nada que discutir. Así que, o abren la cuenta de esta clienta ahora mismo, o me explican por qué están decididos a negarle un derecho que le pertenece. La tensión en el banco era palpable. Claudia, con las mejillas encendidas, tomó los documentos de mala gana y comenzó a revisarlos bajo la mirada atenta de Checo y los clientes. Mientras tanto, en las redes sociales, la foto de Ana, tomada por un cliente indiscreto, seguía ganando tracción. Los comentarios se multiplicaban. Esto es inaceptable. ¿Cómo se atreven a tratarla así? Alguien tiene que hacer algo. Pero lo que nadie sabía era que el video de la intervención de Checo, grabado por varios clientes, también comenzaba a circular. Checo Pérez defendiendo a una joven en un banco. ¿Esto es increíble?, decía un tuit que rápidamente acumuló miles de retweets. La historia, sin que Ana o Checo lo supieran, estaba a punto de convertirse en un fenómeno viral. En el banco, Claudia terminó de revisar los documentos y, con una voz apenas audible, admitió: Todo parece estar en orden. Javier, atrapado entre la presión de Checo y el creciente descontento de los clientes, forzó una sonrisa tensa. Bien, señorita Morales, podemos proceder a abrir su cuenta ahora. Pero antes de que pudiera continuar, Checo levantó una mano, deteniéndolo. No tan rápido, dijo, su tono firme como el acero. Esto no termina con abrir la cuenta. Quiero saber por qué le hicieron pasar por esto en primer lugar. Quiero saber por qué su primera respuesta fue humillarla en lugar de ayudarla. El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. Javier carraspeó, buscando una salida. Señor Pérez, no hubo intención de discriminar. Solo seguimos las directrices del banco para garantizar la seguridad y la eficiencia. Checo arqueó una ceja, su expresión cargada de escepticismo. ¿Directrices?, repitió, girándose hacia Claudia. Entonces, explíquenme cómo esas directrices justifican el tono condescendiente, las interrupciones, la humillación pública. Porque desde donde estoy parado, esto no es eficiencia. Es prejuicio, puro y simple. Claudia, ahora visiblemente nerviosa, balbuceó. No es mi culpa. Así nos dicen que manejemos ciertos casos. Las palabras, dichas en un momento de pánico, fueron como una chispa en un polvorín. Los clientes estallaron en murmullos de indignación. ¿Ciertos casos? ¿Qué significa eso?, exclamó una mujer desde la fila. ¿Así tratan a todos los que no encajan en su molde?, añadió otro. La presión sobre Javier y Claudia era insostenible, y ellos lo sabían. Checo, sin embargo, mantuvo la calma, su mirada fija en el gerente. Si esas son sus directrices, entonces tienen un problema mucho más grande que un simple malentendido. Y ese problema empieza con la forma en que tratan a personas como ella. Señaló a Ana, quien, a pesar de la intensidad del momento, se mantenía erguida, sus manos apretando la carpeta con una mezcla de orgullo y alivio. Javier, acorralado, intentó una última maniobra. Señor Pérez, le aseguro que revisaremos este caso internamente. No queremos que nadie se sienta maltratado. Pero Checo no cedió. No se trata de revisar internamente, replicó. Se trata de hacer lo correcto, ahora, frente a todos los que fueron testigos de esta injusticia. La discriminación que ella enfrentó fue pública, así que la solución también lo será. Ana, inspirada por las palabras de Checo, dio un paso adelante. Solo quiero respeto, dijo, su voz más fuerte ahora.
resonando con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. Merezco estar aquí, como cualquier otra persona. El salón estalló en aplausos espontáneos. Checo le sonrió, un gesto que le dio a Ana la fuerza para mantenerse firme. La escena, grabada por decenas de teléfonos, estaba a punto de cambiarlo todo. Pero en ese momento, nadie podía prever cuán lejos llegaría la historia de Ana, ni cómo la intervención de Checo desencadenaría una reacción que resonaría mucho más allá de las paredes del banco. El ambiente en el banco era eléctrico, cargado de una tensión que vibraba en cada rincón, como el preludio de una tormenta. Los clientes, que hasta hacía poco habían sido meros espectadores, ahora formaban un coro de murmullos y exclamaciones, sus voces alzándose en apoyo a Ana Morales y al hombre que, con una presencia que llenaba el salón, los enfrentaba a todos. Sergio Checo Pérez, con los brazos cruzados y una mirada que no admitía evasivas, seguía de pie frente al mostrador, exigiendo respuestas. Claudia Vargas, la empleada que había humillado a Ana, y Javier Torres, el gerente, estaban visiblemente acorralados, sus rostros reflejando una mezcla de nerviosismo y desesperación por salir del aprieto. Ana, de pie a unos pasos del mostrador, sostenía su carpeta de documentos con una fuerza que parecía anclarla a la realidad. Las palabras de Checo, su defensa inquebrantable, habían encendido en ella una chispa de valentía que nunca había sentido con tanta intensidad. Por primera vez en esa mañana, no se sentía sola ni insignificante. Sus ojos, todavía brillantes por las lágrimas contenidas, seguían cada movimiento de la escena, mientras su mente luchaba por asimilar que alguien, un desconocido, había decidido enfrentarse a la injusticia que ella había soportado en silencio. Checo, sin apartar la vista de Javier, levantó los documentos de Ana una vez más, sosteniéndolos como si fueran una bandera de justicia. «Estos papeles», dijo, su voz resonando con una calma que contrastaba con la furia contenida en sus ojos, «están en orden». Lo saben ustedes, lo sé yo, y lo saben todos los que están aquí. Así que, si todo está correcto, ¿por qué pasaron tanto tiempo tratando de impedir que esta clienta abriera su cuenta? Quiero una explicación clara, y no voy a aceptar protocolos como respuesta. Javier, con el rostro tenso y las manos apretadas sobre el mostrador, intentó mantener un tono profesional, pero su voz traicionaba su incomodidad. Señor Pérez, no hay ninguna intención de discriminar. Solo seguimos las directrices del banco para garantizar que todo se haga con seguridad y eficiencia. Las palabras, dichas con un cuidado exagerado, sonaron huecas y un murmullo de desaprobación recorrió el salón. Una mujer en la fila dio un paso adelante, su voz cortando el aire. ¿Eficiencia? Lo que vi fue pura crueldad, exclamó, señalando a Ana. Ella trajo todo lo que le pidieron. ¿Y así la tratan? Checo asintió levemente, como si las palabras de la mujer reforzaran su argumento. Girándose hacia Claudia, que había permanecido en silencio, añadió: explíquenme cómo esas directrices justifican el tono despectivo, las interrupciones, la humillación pública que esta clienta tuvo que soportar. Porque desde donde estoy parado, esto no es un error, es un patrón, y los patrones como este no pueden seguir existiendo. Su voz, aunque controlada, tenía un filo que hizo que Claudia bajara la mirada, sus manos temblando ligeramente mientras fingía organizar unos papeles. Claudia, bajo la presión de las miradas de Checo, los clientes y ahora hasta de su propio gerente, balbuceó: no es mi culpa. Así nos dicen que manejemos ciertos casos. La confesión, dicha en un momento de pánico, fue como arrojar gasolina a un fuego.
Los clientes estallaron en exclamaciones de indignación. ¿Ciertos casos? ¿Qué demonios significa eso?, gritó un hombre desde el fondo. ¿Así tratan a todos los que no encajan en su idea de normal?, añadió una joven, sosteniendo su teléfono en alto mientras grababa. La sala se convirtió en un hervidero de voces, todas exigiendo respuestas. Javier, al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, levantó las manos en un intento de calmar a la multitud. Por favor, no hay necesidad de esto. Podemos resolverlo ahora mismo. Señorita Morales, abriremos su cuenta de inmediato. Pero Checo no estaba dispuesto a dejar que el asunto se resolviera con una solución superficial. No tan rápido, interrumpió, su tono cortante como una navaja. Abrir la cuenta es lo mínimo que deben hacer. Pero esto no se trata solo de ella. Se trata de cómo tratan a las personas que vienen aquí confiando en que serán respetadas. Quiero saber por qué este banco permite que sus empleados humillen a alguien como ella en lugar de ayudarla. El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. Ana, inspirada por la firmeza de Checo, dio un paso adelante. Solo quiero que me traten con respeto, dijo, su voz temblando, pero cargada de una determinación que sorprendió a todos. Trabajé duro para estar aquí. Seguí todas las reglas. Merezco lo mismo que cualquier otra persona. Sus palabras, dichas con una claridad que resonó en cada rincón del banco, provocaron una oleada de aplausos espontáneos. Algunos clientes incluso gritaron palabras de aliento. Así se habla. No te dejes. Checo la miró con un destello de orgullo, como si reconociera en ella la misma fuerza que lo había llevado a él a superar los prejuicios y las barreras en su carrera. Luego volvió su atención a Javier. Escucharon a la señorita Morales. Ella no está pidiendo un favor, está exigiendo un derecho. Así que, o empiezan a tratarla como se merece, o esta conversación no termina aquí. La amenaza implícita en sus palabras hizo que Javier tragara saliva, sus ojos recorriendo el salón en busca de una salida que no existía. En ese momento, un cliente, un hombre de mediana edad que había estado grabando la escena, dio un paso adelante. «Esto no puede quedarse así», dijo, alzando su teléfono. «Voy a subir este video a todas las redes. La gente tiene que saber cómo tratan a las personas en este banco». Otros clientes asintieron, algunos sacando sus propios teléfonos para compartir sus grabaciones. Lo que había comenzado como un incidente aislado estaba a punto de convertirse en una tormenta mediática. Fuera del banco, en el vasto mundo digital, la historia de Ana ya estaba ganando vida propia. La foto inicial, tomada por un cliente indiscreto, había acumulado miles de compartidos, acompañada de comentarios que iban desde la indignación hasta la empatía. Pero ahora, los videos de la intervención de Checo comenzaban a inundar las plataformas. Checo Pérez enfrentándose a un banco por discriminar a una joven con síndrome de Down. Decía un tuit que rápidamente se volvió viral. «Esto es lo que significa usar tu voz para hacer el bien», escribió otro usuario, compartiendo un clip en el que Checo exigía respuestas. Dentro del banco, Javier, sintiendo la presión de la multitud y el peso de las grabaciones, tomó una decisión. Está bien», dijo, levantando las manos en señal de rendición. «Señorita Morales, abriremos su cuenta ahora mismo y revisaremos nuestras prácticas internas para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir». Pero Checo no estaba satisfecho. «No es suficiente con promesas vacías», replicó. «Quiero una disculpa pública para ella, aquí y ahora, frente a todos los que fueron testigos de esta injusticia». La demanda provocó un nuevo silencio.
Claudia, con el rostro pálido, miró a Javier, esperando que él tomara la iniciativa. El gerente, atrapado, carraspeó y se giró hacia Ana. Señorita Morales, en nombre del banco, le ofrecemos una disculpa por cualquier malentendido. No fue nuestra intención hacerla sentir menos. Las palabras, dichas con un tono forzado, no sonaron sinceras, y los clientes no tardaron en reaccionar. «Eso no es una disculpa», exclamó una mujer. «Admitan que la trataron mal por prejuicio», añadió otro. Checo, sin embargo, mantuvo la calma. «Si no pueden ofrecer una disculpa honesta, entonces no tienen nada que ofrecer», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. «Pero esto no termina aquí. La gente afuera está viendo y ellos decidirán qué hacer con lo que han presenciado». Sus palabras, dichas con una certeza que hizo que Javier palideciera, resonaron como una sentencia. Ana, que había permanecido en silencio durante la última parte de la confrontación, sintió que era su momento de hablar. Dio un paso adelante, su voz más firme que nunca. «No quiero sus disculpas si no son de verdad», dijo, mirando directamente a Javier y Claudia. «Solo quiero que cambien, que no hagan sentir a nadie como me hicieron sentir a mí». El salón estalló en aplausos y Checo le ofreció una sonrisa que parecía decir: «Lo hiciste». Javier, sin más opciones, asintió con resignación. «Procederemos con la cuenta ahora mismo», dijo, haciendo un gesto a Claudia para que comenzara el trámite. Mientras la empleada, con manos temblorosas, ingresaba los datos de Ana en el sistema. Los clientes continuaron grabando, asegurándose de que cada momento quedara registrado. Checo, por su parte, se acercó a Ana y le habló en voz baja. «Lo que hiciste hoy, enfrentarte a ellos, tomó mucho valor. No dejes que nadie te haga sentir menos». Ana, con los ojos brillando de gratitud, asintió. «Gracias por ayudarme», dijo, su voz apenas un susurro. Checo sonrió. «No me des las gracias. Esto es lo que cualquiera debería hacer». Pero en su interior, sabía que la lucha de Ana iba más allá de ese banco. Era una lucha por la dignidad, por el respeto, por un mundo que no la subestimara. Cuando la cuenta de Ana finalmente fue abierta, el salón estalló en aplausos. Algunos clientes se acercaron a felicitarla, mientras otros continuaban grabando y compartiendo la historia en tiempo real. Checo, discretamente, se puso la gorra y se preparó para salir, pero no sin antes darle a Ana una última mirada de aliento. «Sigue adelante», le dijo, antes de dirigirse a la puerta. Fuera del banco, la historia ya había explotado. Los videos de la confrontación, compartidos en todas las plataformas, acumulaban millones de vistas. Los titulares comenzaban a aparecer. «Checo Pérez defiende a joven con síndrome de Down en Banco Mexicano». «El excorredor de Fórmula 1 enfrenta la discriminación en un acto heroico». Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Ana y de críticas al banco, que pronto emitió un comunicado prometiendo una investigación interna. Pero para Ana, lo que importaba no era la fama repentina ni la viralidad de su historia. Era el hecho de que por primera vez había sentido que su voz importaba. Esa noche, en su pequeño departamento, revisó su nueva cuenta bancaria con una sonrisa. Las fotos familiares en las paredes parecían brillar con un nuevo orgullo, y las notas adhesivas, llenas de recordatorios, ahora incluían una nueva: «Nunca dejes de luchar». Checo, por su parte, regresó a su vida cotidiana, pero con la certeza de que había hecho una diferencia. En su casa, su esposa, Carola Martínez, y sus hijos, Sergio y Carlota, lo recibieron con preguntas curiosas después de ver los videos en línea. «Solo hice lo que sentía que era correcto», les dijo, con una sonrisa humilde.
pero en el fondo sabía que la historia de Ana inspiraría a muchos, como un recordatorio de que la justicia comienza con un solo acto de valentía. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la historia de Ana y Checo seguía resonando. Un eco que prometía cambiar no solo un banco, sino la forma en que el mundo veía a aquellos que, como Ana, luchaban por su lugar con una fuerza silenciosa pero inquebrantable. La historia de Ana Morales y Checo Pérez resonó mucho más allá del banco, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra la discriminación. Con su cuenta abierta y su dignidad intacta, Ana demostró que el verdadero poder está en no rendirse. Mientras el sol caía sobre la ciudad, su valentía inspiró a millones, recordándonos que un solo acto de justicia puede cambiar el mundo.